¿Qué tal? Mi nombre es Dante Buonsanti. Le agradezco a Ophthalmo University y a Scowitz por prestar el espacio. Estamos en este ciclo de charlas. Hoy yo voy a hablar un poco del manejo y la comprensión del cálculo del astigmatismo quirúrgico, explicar un poco por qué elegimos un eje sobre el otro, una potencia de astigmatismo sobre la otra. Mis intereses comerciales, digamos, es que yo soy co-creador de toricaligner.com, que es una herramienta nueva que ahora les voy a presentar. Bueno, básicamente vamos a darle un repaso rápido de conceptos importantes, hablar un poquito de qué se trata el análisis de vectores, que es algo que nos resulta extraño para los oftalmólogos, pero no es tan complicado. El ratio de toricidad, el cálculo de la toricidad, cómo manejar el astigmatismo residual y después el astigmatismo posterior. ¿Lo tomo en cuenta, no lo tomo en cuenta? ¿Qué medición uso? ¿Qué equipo uso? Bueno, esto es un cuadro que me pareció muy interesante, sacado de un trabajo del doctor Ferreira y Filomena Ribeiro, que te habla un poquito de las dificultades que encontramos para optimizar los resultados de las lentes tóricas. El cálculo, la marcación del eje, la alineación intraoperatoria, la rotación, la optimización del CIA, del astigmatismo inducido quirúrgicamente, y la evaluación preoperativa. Son todos pasos muy importantes y que un error va llevando a un error en el otro. Bueno, ahora rápido les voy a explicar un poquito de qué se trata esto de análisis de vectores, que a veces escuchamos y nos parece medio complejo. Básicamente, un vector es una flecha y un astigmatismo es lo mismo, es algo que cumpla ciertas características, que tenga magnitud, componentes y ángulo. Entonces sería 3 dioptrías a 180, ahí tenemos la magnitud, el componente, el ángulo, que es hacia dónde va, y el componente, bueno, si lo dividís, cuando tenés que hacer la suma o la resta o el análisis de vectores, ese eje y esa magnitud se divide en dos componentes. Básicamente, sin entrar mucho en profundidad, hay dos ecuaciones por las cuales podemos dividir un astigmatismo. Por ejemplo, queremos sumar 3 dioptrías más el astigmatismo inducido quirúrgicamente, o restarle o ponerle también el astigmatismo de la lente para ver cuál es el resultado que nos quedaría. Y básicamente, como ven acá en el cuadrito a la derecha, este vector más este vector nos dan el resultado de este vector. Y un poco así es lo que está atrás del cálculo de las lentes del astigmatismo. Entonces, básicamente, cuando sumamos dos vectores, obtenemos el vector final. Esto es un poco lo que se hace atrás. Hay otros detalles, como que hay que multiplicarlo por 2, después dividirlo, pero básicamente esto es un poquito muy por arriba para cuando nos hablan de vector análisis o análisis de vectores, saber de qué estamos hablando. Ratio de toricidad. ¿Qué significa el ratio de toricidad? El ratio de toricidad es desde dónde arranca el vector o la flecha. Básicamente, no es lo mismo poner una lente intraocular que corrija 3 dioptrías de astigmatismo en un ojo de 20 milímetros y en un ojo de 28 milímetros. Obviamente que va a corregir diferente. Eso lo tenemos muy en claro con las lentes esféricas, pero no tanto por ahí con el astigmatismo. Pueden haber errores de hasta 1 dioptría si no tomamos esto en cuenta. Por eso es muy importante tomar la cámara anterior, la queratometría y el ARWAC para saber el ratio de toricidad. La gran mayoría de las fórmulas actuales tienen esto, o sea, tienen el ratio de toricidad, pero todavía se sigue viendo que en algunos lugares o en algunos calculadores online no está implementado, y es importante saberlo. Algo fácil para hacer es cambiar la cámara anterior y fijarse si te cambia el resultado del cilindro, que eso debería cambiar. Después, el poder esférico, el equivalente esférico de la lente, a medida que aumenta la potencia de la lente, no corrige lo mismo una lente que tiene una toricidad de 3 dioptrías en una lente de 30 dioptrías que en una lente de 10 dioptrías. No se debería usar un ratio de divergencia constante, sino uno exacto. Esto también puede
hipocorregir hasta 0,5 en lentes de bajas dioptrías y sobrecorregir en lentes de mayor equivalente esfera. Otra cosa para saber, que es de nomenclatura pero que es importante, es que una lente de 22 con 3 dioptrías de toricidad, o sea una 22-300 o una 22 que corrija 3 dioptrías de toricidad, es lo mismo que una lente que corrija 20,5 de esfera y 3 de cilindro. Una técnica bastante buena para esto es algo que se llama Meridional Analysis, que esto fue descrito por un doctor que se llama Van Bohr. Básicamente lo que propone es que para determinado paciente, si calculamos la lente solamente con las K más altas y con las K más bajas, haciendo la diferencia, ahí vamos a tener el ratio de toricidad exacto, o sea, la toricidad que se necesita en la lente para corregir el astigmatismo corneal. Por ejemplo, un paciente, acá que les pongo uno fácil, con K1 de 42 y 43, ponemos las K1 y K2 de 44, calculamos la lente para metropía, después ponemos la K2 y las K3, la K1 y la K2, perdóname, de 43 y volvemos a calcular la lente y ahí hacemos lo que nos dio la lente 1 menos la lente 2 y eso sería la toricidad necesitada en el plano de la lente intraocular. Esto lo hacen también bastantes fórmulas, como por ejemplo la de Holliday para lentes tóricas. El marcado del eje, en mi opinión no es necesario tener equipos costosos y se puede marcar manualmente. Hay estudios que avalan y que no ven diferencia significativa. La realidad es que los equipos que marcan son ayudas. Si uno tiene la posibilidad o tiene las ganas de tenerlo, mejor. Pero la realidad es que se puede hacer con un marcado manual. Hay aplicaciones en Android o en iPhone que ayudan a saber si el marcado que hicimos realmente está en el eje. Se puede hacer una marca grande también en la lámpara hendidura para evitar que se borre y después ver la referencia en la lámpara hendidura misma, decir, bueno, la marca grande que hizo, está el borde nasal está en 70 grados y ahí, digamos, como que ir sumando distintas ayudas para tener un mejor marcado. Pero esto es muy importante. Otras opciones disponibles, hay que saber que no todas las marcas corrigen lo mismo. Por ejemplo, sin ningún interés comercial, Alcon empieza a corregir desde una dioptría de astigmatismo en la lente, que es la T2. Bausch + Lomb empieza a corregir desde 1,25 y va haciendo saltos de 0,75 y la gran mayoría empiezan desde 1,50. Siempre es 1,50 en la lente, en la córnea siempre es menos. Entonces las lentes de toricidades bajas son buenas en especial para pacientes premium o lentes trifocales o por ahí, sí, en general lentes trifocales o multifocales. Por ahí se le puede ofrecer al paciente que tiene un 0,75, un 0,80 de astigmatismo, una lente intraocular que lo corrija. Después tenemos lo que son las incisiones limbares y las incisiones pares. Yo uso bastante las incisiones limbares, en general si es un astigmatismo a favor de la regla, hasta 1,25 suelen andar bien, depende también un poquito de la edad del paciente. Pacientes jóvenes corrigen un poco menos. Y si es en contra, hasta una dioptría también es algo que se puede considerar. Un poco más también hay cirujanos que lo hacen. Después tenés las incisiones pares, que es una opción un poquito más económica, que básicamente consiste en hacer la incisión de la cirugía, terminar y al final hacer 2 incisiones, al final de toda la cirugía, 2 incisiones pares en el eje más oblicuo. Y bueno, después tenemos las opciones con femtosegundo, que no me voy a detener en eso porque no ha demostrado mayores beneficios. El astigmatismo posterior, bueno, sí es algo que hay que tener en cuenta. Hay un trabajo de Douglas Katch que se hizo muy famoso, que digamos que lo que dice es que usando solo la lectura anterior, de la cara anterior o la queratometría anterior, hipocorregimos en los astigmatismos en contra de la regla e hipercorregimos en los astigmatismos a favor de la regla. Esto hay que tenerlo en cuenta más que nada porque cuando hay un astigmatismo en contra de la regla hay que saber que es posible que haya que usar una lente tórica para bajarlo. Siempre igual se puede usar a favor si queremos dejar un poquito para que vea de cerca, es una lente monofocal, es una monofocal plus, pero hay que tener en cuenta que va a ser más complicado de manejarlo que el en contra, que el a favor, perdóname.
Entonces lo que se recomienda es tomar el astigmatismo a favor, el astigmatismo posterior en el cálculo. No importa si es medido o estimado, de hecho el astigmatismo posterior estimado hay trabajos que dan mejor resultado en el cálculo, pero bueno, no podemos hoy en día colocar una lente tórica solo con la información de la córnea anterior. Y bueno, hay que saber calcular el CIA. Yo ahora les voy a mostrar un poquito cómo se calcula en esta herramienta nueva. ¿Qué medida uso? ¿Qué equipo uso? También esta es una pregunta bastante frecuente. Lo que se recomienda es tener 3 equipos que por lo menos que puedan medir la parte anterior y posterior de la córnea. Sabemos que esto no siempre es posible, aunque sea con 2 sería la idea. Hay una herramienta en la página de la PACRS que básicamente lo que te hace es que vos no tenés ni que pensar, metés los 2 valores de las queratometrías de la tomografía corneal o del biómetro, o los 3, y te hace el promedio, haciendo análisis de vectores, un poquito como yo les explicaba antes. Entonces, bueno, esta es una opción. La otra opción es usar, por ejemplo, las TK de Biomaster o el equipo que yo más me sienta confianza. La realidad es que no hay un equipo que prevalezca sobre el otro. En general se incluye la córnea posterior, no se pueden traspolar las medidas, eso es verdad, pero a veces te puede dar mejor un equipo, a veces te puede dar mejor otro equipo. Por eso esta herramienta está buena, pero bueno, también es válido si uno quiere usar el del equipo con el que uno se sienta cómodo. Siempre hay que ver que sean relativamente parecidas, que el eje no varíe mucho, que la magnitud tampoco, como para saber que no estamos hablando de un astigmatismo irregular y después vayamos a tener problemas. Bueno, ¿cómo podemos manejar el residual postquirúrgico? Puede ser con una lente tórica en sulcus, ideal si queda un astigmatismo muy alto y no se puede hacer un láser, PRK o LASIK, incisiones limbares si no hicimos previas, de hecho hasta se pueden hacer sobre las que hicimos. O si es una lente tórica y vemos que se puede rotar y mejorar, la rotación de la lente siempre es la mejor opción, a menos que haya pasado quizás demasiado tiempo. Pero lo mejor es solucionar el problema de raíz. Digamos, si tenemos una lente tórica rotada, por ahí es mejor reacomodar la lente que hacerle una PRK arriba. Bueno, una herramienta que les voy a presentar hoy es toricaliner.com, que sirve para alinear cualquier lente tórico, fáquico, pseudofáquico, piggyback. Sirve también para cosas complejas. Si pusiste un tórico sulcoflex arriba de otro tórico, también te puede ayudar. Bueno, ¿cómo funciona? Esto lo hice junto al doctor Giacomo Sabini de Italia. Usa un poquito lo que les expliqué, meridional análisis y análisis de vectores. Entonces te predice la refracción en cualquier eje que vos quieras. Te sugiere el eje al cual orientar en base a las medidas preoperatorias y posoperatorias. Bueno, presentamos un paper que debería estar por publicarse. Una breve explicación, el meridional análisis que yo un poquito ya les dije, esto también lo usamos para lo que son las lentes fáquicas. Acá les muestro un poquito otras opciones que tiene. Básicamente vos tenés la posibilidad de crearte tu usuario, te quedan grabados todos tus astigmatismos inducidos quirúrgicamente, después podés buscarlos por tipo de lente, podés tener el mayor, el menor, el promedio, y esto sirve mucho para poder tenerlo incluido en el cálculo cuando hacemos el cálculo inicial. Ya si vos juntás acá unos 15, 20 casos, podés tener una idea de lo que es tu astigmatismo inducido quirúrgicamente. Lo que tenés que hacer es hacerle una tomografía corneal previa y más o menos al mes y medio, 2 meses, volver a hacerle otra. Lo cargas todo acá y te va guardando tus datos. La verdad que es una herramienta que a mí me está sirviendo mucho. Y ahora les voy a mostrar un poquito. Acá les muestro un video de cómo funciona. Uno pone los datos del paciente, pone el ojo y fíjese que pone el largo axil. Estas son las preoperative data, o sea, las mediciones previas. Esto acá es para después calcular el astigmatismo inducido quirúrgicamente y tomarlo en cuenta, ¿no? Acá ponemos la lente. Fíjense que ese es lo que corrige en lente y esto es lo que corrige
en el plano corneal. Esto está basado en la biometría del paciente, ¿no? Ponemos la refracción postoperatoria. Ponemos el astigmatismo corneal posterior. Fíjense que podemos agregar hasta 3 mediciones de 2 equipos distintos y nos va a hacer el promedio. Eso está buenísimo, fíjense que abajo tenemos el promedio. Acá te pone para confirmar. Podés modificar si querés. Podés agregar un segundo equipo. Esto es para mostrar un poquito que, bueno, el TCA1 y TCA2 te lo mide según el equipo 1 y el equipo 2. Y acá tenemos el eje sugerido, la refracción que se predice, y vemos que si vamos rotando el lente, podemos ver cómo va cambiando. Esto está buenísimo porque si tenemos, por ejemplo, una fórmula nos sugiere un eje, otra fórmula nos sugiere otro eje, podemos ver un poquito cuánto nos quedaría según en cada eje, en el medio, moverlo al eje en el que está y ver qué diferencia hay. Y acá les muestro un poquito que esto no hay otra herramienta online que lo haga, que yo conozca, para lentes fáquicas tóricas que estén rotadas. Acá nos permite hacer el cálculo para las piggyback comunes, cualquier marca, Rainer, Adon, la que sea, y para las lentes fáquicas, las que tenemos en el mercado hoy en día. Con las lentes de las ICL es muy importante tener este valor, que es el eje de la lente ordenada, de la lente que pedimos o la lente pedida. Y acá fíjense que es lo mismo. También te toma en cuenta el astigmatismo inducido quirúrgicamente, que hay otro sitio para corregir o para rotar las lentes intraoculares que no toma en cuenta ni el ratio de toricidad, ni el astigmatismo inducido quirúrgicamente, que a veces te puede cambiar hasta 10 grados. Y la verdad es que si nos vamos a meter de nuevo en el ojo para rotar una lente, es importante tener todo. Acá lo mismo, te mide el astigmatismo quirúrgico inducido quirúrgicamente en las lentes fáquicas, que son incisiones más grandes, entonces es bastante importante. Y acá lo mismo, podemos rotar la lente y ver cómo va cambiando el residual refractivo en base al eje en la que ponemos. Acá en el video no está, pero está también nueva la opción acá arriba para calcular el astigmatismo inducido quirúrgicamente y tener todos los stats. Entonces, resumiendo, esta página es fácil, tiene una interfaz amigable, tiene el astigmatismo inducido quirúrgicamente, ratio de toricidad también, sirve para casos complejos o raros también, como les decía, una lente tórica sobre otra tórica, hace meridional y vector análisis. La posibilidad de ser un usuario, dejar todo guardado tus datos para después otro día, el fin de semana, pensás, te olvidaste, ya lo tenés guardado, no tenés que volver a meter todos los datos de nuevo. Tenés registro del astigmatismo inducido quirúrgicamente, entonces podés saber más o menos cuánto es lo que vos estás induciendo, según la lente, según la incisión que hiciste. Y bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito en claro. Traté de repasar un poquito los conceptos de lo que es el cálculo previo del astigmatismo, las opciones quirúrgicas que hay, las lentes, cómo corrigen distinto lo que está en la lente que lo que corrige en la córnea, cómo hacer un promedio de las mediciones, el equipo que usar, y bueno, que esto les sirva un poquito para el día de mañana para mejorar sus resultados. Estoy abierto a cualquier duda o sugerencia, así que muchas gracias y les agradezco por el espacio de nuevo a Iskowitz y a Ophthalmo University.